versículos 30 y 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30, 31. Amén. Recuerden que el libro de Hechos de los Apóstoles está después de los 4 evangelios. Después de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan viene Hechos. Antes de Romanos, antes de las epístolas paulinas. Hechos, capítulo 28, versículos 30 hasta el 31. Cuando usted lo haya encontrado, por favor dice amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró. Amén. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La mano derecha en el corazón. Querido Padre, ruego, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Con estas palabras termina el último de los libros históricos de la Biblia, de toda la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles pertenece a los libros históricos. Además de los 4 evangelios, está Hechos de los Apóstoles. Lo que hemos leído no solo son las últimas palabras de Hechos de los Apóstoles, es la última parte histórica de toda la Biblia. El resto de la historia de la primera iglesia, nosotros la entresacamos de los escritos paulinos y tratamos de entresacar, porque no es el objetivo de las epístolas de Pablo, ni el objetivo del Apocalipsis, contar historia. Las cartas tienen otro objetivo y el Apocalipsis tiene otro objetivo. De manera que las palabras que hemos leído hoy, con ellas termina la historia de la Biblia y la historia del Nuevo Testamento. Y lo que llama la atención es la forma como termina. Es decir, parece ser que esa no debería ser la forma como se concluye una historia. Y eso ha llamado la atención de los intérpretes de la Biblia, de los estudiosos de la Biblia. Dicen, ¿por qué Lucas, que es el escritor de Hechos, Lucas, que era tan minucioso, que era tan cuidadoso, termina así el relato de la iglesia? Lucas es el mismo escritor del Evangelio. Y ustedes recordarán que Lucas dice, yo me dediqué a la tarea de investigar cómo fue la vida de Jesús. Y puse en orden cada cosa para contártela a ti, oh Teófilo. Él es minucioso, cuidadoso. Entonces, ¿por qué queda así como inconclusa la historia? Se han propuesto diferentes respuestas para eso. La que a mí más me gusta es que eso fue deliberado, que el Espíritu Santo lo quiso, porque Dios nos quería dejar claro a nosotros que la historia de la iglesia no se ha terminado de escribir. La historia de la iglesia se continúa escribiendo todos los días. Por esa razón he llamado a este mensaje Hechos 29.
porque el libro de Hechos de los Apóstoles no debe terminar en el capítulo 28. Hay un capítulo que está siendo escrito el día de hoy. La historia de la iglesia todavía se escribe. La historia que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles está inconclusa. No existe una conclusión formal del libro de Hechos de los Apóstoles. La historia que narra el libro de Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo. Todavía hay capítulos. Muchos héroes desconocidos de la fe continúan realizando los hechos del Espíritu Santo de generación en generación. Y nosotros, como parte de la iglesia, estamos llamados a seguir escribiendo la historia de la iglesia. Usted puede decirle eso al que está al lado suyo. Tú sigues escribiendo la historia de la iglesia. Hay un capítulo que Dios está escribiendo todavía hoy. Es el capítulo 29. Dios lo está escribiendo con nosotros, porque todavía esto no se ha terminado. La iglesia terminará el día que Cristo venga por segunda vez a esta tierra y seamos arrebatados para estar con Él para siempre. El día que vivamos con Él en el cielo. Mientras eso no ocurra, todavía Dios sigue trabajando en medio de nosotros. ¡Aleluya! Y nosotros tenemos que entender esa realidad. Aplaude al Señor Jesús. Nosotros seguimos cambiando nuestro mundo con el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a seguir proclamando. Nosotros estamos llamados a ser parte de la historia de la salvación. Cuando usted y yo nos levantamos a proclamar el Evangelio, no somos un grupo de evangeliquitos perdidos en la ciudad de Barranquillita. Somos la iglesia del Señor proclamando el poder de Dios y el reino de los cielos en esta ciudad. Alabado el nombre de Jesús. Yo no sé usted quién cree que es, porque es que a veces uno se deja meter en la cabeza lo que el diablo quiere que uno crea. Y entonces a veces uno se cree parte de un grupo religioso por allá que se reúne los domingos por la mañana en el barrio El Porvenir. Así se llama este barrio. En el barrio El Porvenir, y que causamos un traumatismo en los vehículos cuando pasan ahí en la 43. Y ya. El Señor está diciendo, tú perteneces a un propósito cósmico. Dije, tú perteneces a un propósito cósmico, a un propósito eterno. Tú no estás aquí para ser un religioso. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú estés aquí. Alabado el nombre de Dios. La historia de la iglesia no termina con Pablo, prisionero en Roma. La historia de la iglesia se está escribiendo el día de hoy. El mundo entero tiene que ser afectado por la predicación del Evangelio a través de hombres y mujeres que, nacidos de nuevo, proclaman que Jesucristo es el Salvador del mundo entero. Alguien que alabe a Dios, alguien que aplauda al Señor, alguien que diga, yo soy parte de ese propósito, yo soy parte de esa iglesia. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, oh, si aquí estuviera el profeta Elías o Moisés, o si estuviera Samuel, o estuviera el apóstol Pablo o Pedro? No, no están, porque Dios no los necesita hoy. Ellos estuvieron en el momento, en la época y en el lugar que Dios los necesitó. Y si ellos no están hoy, es porque Dios no los necesita hoy. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos necesita a nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alaba el nombre de Dios. Glorifica a Dios. De eso trata la obra misionera. De eso trata la gran comisión. De eso trata lo que estamos haciendo.
El Señor nos escogió a nosotros para ser héroes anónimos en la continuación de la historia, de la difusión del Evangelio en el mundo entero. Es ese mismo mensaje que como cristianos debemos llevar a todos los pueblos de la tierra, a todas las personas. Nosotros seguimos proclamando que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador. Aleluya. No sé si yo me estoy explicando. Dios está escribiendo una historia contigo. Tal vez no aparece en los periódicos de circulación local, ni de circulación nacional, ni sale en los noticieros, porque a ellos no les interesa, perdonen, porque están al servicio de la obra de las tinieblas. Pero Dios está escribiendo una historia de fe que será contada en la eternidad. Aleluya. Los hombres no registran eso, pero Dios lo está registrando. Dios está registrando acerca de los miles y miles que están siendo salvados por la predicación del Evangelio. Aleluya. Y nosotros estamos continuando. Oh Dios, estos días el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón tan fuerte sobre esta realidad. Somos los herederos de una tradición poderosa. Cuando nosotros avanzamos, detrás de nosotros viene todo un bagaje, todo un historial. No estamos solos. No soy un predicador, un pastor llamado Iván solamente. Represento el reino de los cielos. Represento un linaje glorioso. Tú representas un linaje glorioso. Tu estirpe espiritual es la estirpe de alguien que empezó desde mucho tiempo atrás. Aleluya. En nuestra genética espiritual está un hombre como Abraham, el padre de la fe. En nuestra genética espiritual está un hombre como Moisés, está un hombre como Samuel. En nuestra genética espiritual está un hombre como Pedro, como Pablo. En toda nuestra historia espiritual, lo que nosotros representamos es lo que ellos creyeron, por lo cual vivieron y por lo cual murieron. Aleluya. Y esa historia no se muere. La iglesia es tan gloriosa que no puede perecer. ¿Me está oyendo? Ustedes se acuerdan, en una barca va Jesús y van sus discípulos. Y hay una tormenta, ¿se acuerdan? Y están a punto de hundirse y ellos están desesperados. ¿Y qué está haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Por qué Jesús duerme? Mientras hay una tormenta en el mar, Jesús duerme en medio de la tormenta en el mar, porque Él sabe que hay cosas que son insumergibles. Ni el Titanic era tan insumergible como esa barquita. Porque es que lo que iba en el Titanic no era tan importante como lo que iba en esa barquita. En esa barquita va el Salvador del mundo. Y en esa barquita va la naciente iglesia. Y eso no se hunde. Aplaude al Señor. Aplaude fuerte a Dios. Abre tus labios. Por si no me expliqué, dile al que está al lado tuyo, tú no te hundes porque tú eres de la iglesia. La iglesia no se acaba. La iglesia no se termina. Se acaban congregaciones. Caen pastores.
Se acaban ministerios, pero la iglesia no se acaba. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo estoy diciendo que todas las hordas de demonios tiemblan cuando la iglesia se levanta. Yes. Yo estoy diciendo que Satanás, cada vez que tú te incorporas por la mañana, cada vez que tú te incorporas, Satanás empieza a temblar. Yes. No es los domingos por la mañana, es todos los días. Él está pensando que se quede dormido. Que se queden dormidos. Que este pastor no predique eso esta mañana, como diga el viernes. Si usted no vino el viernes, se lo perdió. Dios está trayendo una palabra fresca. Y estoy diciendo esto. El diablo dice, no lo voy a dejar ir al culto hoy porque el pastor anda con una idea rara. Y te pone tropiezos. Y pone a tronar en la madrugada que va a llover. Y yo dije, Señor, detén la lluvia. Danos buen tiempo mañana por la mañana. Si quiere que llueva el resto del día, danos buen tiempo mañana por la mañana. Porque ellos necesitan oír, Señor, que ellos pertenecen a un linaje escogido, poderoso, que transforma el mundo entero, que son una amenaza contra la fuerza del diablo, que cada que se levantan dejando a un lado sus aflicciones, el diablo comienza a temblar. Somos héroes anónimos de esta historia que se está escribiendo. Un día terminará de redactarse. Capítulo 29 de Hechos del Espíritu Santo. Hubo un grupo de personas que le creyeron a Dios en la ciudad de Barranquilla, que no se quedaron pensando que eran algo pequeñito. Le creyeron al Señor de gloria y empezaron a pensar que podían influenciar a su familia, influenciar a su sociedad, influenciar a su nación e influenciar al mundo entero. Aleluya, ¿usted me está oyendo? Megalomanía, nada de eso. Dios es el más grande de los megalómanos. Entonces, megalómanos, eso significa como ideas de grandeza. No son ideas de grandeza, es que Dios es tan grande que es infinito. Y todo lo que Él tiene derecho a hacer, tiene derecho a pensar y a proclamar. Y Dios nos ha llamado a impactar el mundo, porque ese es el mundo de Dios. ¿Me está escuchando? Estamos escribiendo una historia. Estamos escribiendo un nuevo capítulo. Pero pastor, es que somos tan pequeñitos, pastor. Mira, qué tremendo es esto. A mí me impactó mucho esto, por eso lo voy a contar. ¿Qué día fuimos a hacer un negocio con una de las compañías de telefonía, de las telefonías celulares? Y a mí me corresponde como representante desde el punto de vista legal firmar documentos. A veces me siento como si fuera un notario. Y yo no sé, para vender un celular sí que lo ponen a uno a firmar cosas. ¿Quién va a leer tanta papel ahí? Yo firmo, Dios guárdame. Estamos allí. Pastor, él es el pastor. Sí, ustedes son los pastores. Sí. Y se reunieron un grupo. Él es el pastor, ellos son los pastores. Perdone, dijeron, es posible que antes de irse usted ore por todos nosotros aquí. Necesitamos que oren por nosotros, porque sabemos que Dios los oye a ustedes. Yo no estoy evangelizando, nosotros no estamos predicando. Yo estoy firmando papeles para celulares. Pero es que donde tú entras, entra Dios.
Donde tú caminas, camina Dios. Que usted descubra el supereminente poder de Dios que actúa en su vida. Yo no le he contado a usted en algo tan profano como jugar fútbol. Estamos jugando fútbol en un campo y uno de nuestros jugadores de nuestro equipo, en eso es un deporte de choque, en eso que es el fútbol, un deporte de choque, golpeó a otro del equipo contrario. Y eso es automático. El hombre cayó mal y es automático. Yo no digo voy a hacer esto, simplemente corrí y le impuse las manos. Como si yo estuviera en una campaña aquí en la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Y él se levantó. Además teníamos que proteger a nuestro jugador. Él se levantó. Está bien. Y entonces el resto del partido, otro jugador andaba persiguiéndome por todo el campo, metiéndome conversación. Yo nunca en la vida había visto eso. ¿Tú qué eres? Yo dije, no, pastor, ¿será que antes que nos vayamos, tú también oras por mí? Porque yo nunca había visto eso en mi vida. ¡Aleluya! Tienes que hacer la diferencia. Tienes que hacer la diferencia. No importa dónde estés, hay que escribir la historia de la salvación. Alguien alce sus manos y dele gracias a Dios. Alabe a Dios, dígale: aquí estoy, Señor. Esta es mi vida, úsala. Úsala, Dios, para tu gloria. La historia que narra el libro de Hechos de los Apóstoles es la historia de la extensión del mensaje del Evangelio en el mundo conocido del primer siglo. Si usted estudia, si usted lee Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 hasta el final, esta es la narración que comienza en Jerusalén y termina en Roma. Va mostrando de manera sucesiva cómo la iglesia se va estableciendo, cómo la iglesia se va extendiendo. Primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria, hasta lo último de la tierra para Pablo, que era Roma. Porque lo último de la tierra para nosotros es el último lugar donde podamos llegar con este mensaje. Eso puede ser Galapa, el último lugar donde yo fui, no importa. Me morí después que fui a Galapa y prediqué, ese era lo último de la tierra para mí. Pero eso también puede ser España, puede ser Turquía, puede ser el Asia. Pablo predicó el evangelio en 3 continentes: en el continente asiático, en el continente africano y en el continente europeo. Por eso se ha dicho bien que nadie ha hecho más por el evangelio que el apóstol Pablo. Después de Cristo, es la persona que más ha hecho por el evangelio, por la extensión de este mensaje. Y lo hizo sin aviones, sin trenes, sin medio de transporte moderno, sin internet. Lo hizo sin radio, sin televisión, movido por la pasión, caminando días enteros, meses enteros, como náufrago algunas veces, en embarcaciones, sufriendo, pero llevando el mensaje, porque esa era la pasión que los movía. Hay que llevar este mensaje hasta el último lugar, a la última persona. Aleluya. No sé si quieres estar satisfecho con ser un cristiano que oye lindos mensajes los domingos por la mañana y canta lindas canciones. Pero creo que Dios espera más. Dios espera que le demos nuestra vida y que estemos listos a decirle: Señor, yo quiero ir donde tú me envíes.
Déjame hablarle a los que te necesitan. Porque no hay lugar demasiado lejano donde yo no quiera ir. Y no hay persona demasiado difícil a quien yo no le quiera predicar. No necesito argumentar con la gente. Puede que no sea tan ilustrado. Puede ser que no sea tan leído, que pueda argumentar con la gente acerca de sus cuestionamientos a la fe. Pero no importa. Tengo que decirles a ellos que Jesucristo murió en la cruz para salvarles. Aleluya. Que Dios puede tocar las vidas. A veces nosotros hacemos una selección de a quién se le predica. El proceso de selección no se hace antes. El proceso de selección se hace después. Tire la red y alcanzan todo tipo de peces. Y cuando ya alcanzaron todo tipo de pez, sacan los buenos y los malos. La selección se hace después. La red se tira primero y la selección se hace después. Yo no decido, este es bueno para Dios, este es malo para Dios, este es un ateo, este puede ser cristiano. Yo tiro la red. A veces la gente que parece más difícil es la que más rápido llega. Algunos de nosotros estamos aquí no porque éramos los más nobles ni los más inclinados a las cosas espirituales. Estamos aquí porque Dios nos convenció. ¿No es verdad que nos convenció? Me acuerdo, mi esposa, anda por ahí arriba ahora, mi esposa, ella era una niña muy joven y ella le encantaba el baile. Y no era creyente. Y le gustaba burlarse de los cristianos. Después de casados me enteré que hasta de mí se burlaba. Porque la mamá, que ya era creyente, cuando me invitaban a predicar en una congregación cerca de donde vivían, le decía, mira ese niñito, así de delgadito, porque yo era bien delgado, así de delgadito como tú lo ves, cuando predica el lugar tiembla. Yo creo que era como una exageración, porque yo nunca he visto temblar el lugar. Pero mi suegra, desde entonces Dios le puso un corazón para mí. Y ella hay que decir que si se ve que es más creído ese niñito, no se cae. Y ella era rebelde con Dios. Y fue a burlarse a una campaña. Fue a burlarse, a bailar los coros, a hacer trencitos burlándose. Y el Señor la sanó. Tenía un quiste y Dios la sanó de forma sobrenatural, increíble. Ni se lo pidió, ni oró, ni le rogó. Porque Dios cuando quiere, quiere y no hay quien no quiera. La sanó. Y no solo la sanó, como había ido a burlarse, la tocó y la dejó 2 horas tendida en el piso. Arrastrándose ahí, porque eso era público. Y de ahí se convirtió al Señor. De ahí le sirve a Dios. De ahí llegó a ser una cristiana como el día de hoy. Porque el más difícil llega a los pies de Jesús. Cuando Dios toca. Me acuerdo de Nelson. Creo que alguien quiere entrar. Me acuerdo de Nelson. Nelson es un hombre ateo. Nelson es un psicólogo. Yo era un muchachito, hermanos, jovencito, hace poco tiempo, muy jovencito, era un adolescente realmente. Y Nelson es un ateo psicólogo y ateo al tiempo. Y fue a una reunión. Y terminada la reunión donde prediqué, Nelson vino donde mí. Y me dice, ¿sabes? Yo
no creo que Dios existe. Yo no tenía ningún argumento, de hecho casi no tengo hoy. Ahora, entonces, ¿yo qué iba a saber, hermano, ante un psicólogo? Yo, bueno, es asunto tuyo. Me dijo, y si existe, me gustaría que se me apareciera para ahorcarlo. Y a mí me causó eso que le causó a ustedes, me causó risa. Yo no podía parar de reírme. Yo decía, mira este hombre, a mí nunca nadie me había dicho algo así. Yo no solo me reía, y entonces me dice, ¿de qué te ríes? Y no, es que me hiciste acordar de una historia. Me hiciste acordar de la pelea que tenían las hormigas con los elefantes. Y las hormigas se reunieron y dijeron, vamos a hacer algo porque los elefantes hay que destruirlos. Y se reunieron un día y se subieron en un árbol, una cantidad grande de hormigas, y dijeron al elefante que pase, nos le tiramos encima y lo vamos a picotear hasta que lo acabamos. Y cuando iba pasando el elefante, 1, 2, 3, todas se le tiraron encima. Claro, el elefante solo se sacudió. Todas. ¿Tú te la imaginas? Todas por allá. Solo quedó una prendida del cuello del elefante y las demás desde abajo. ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo! Parece mentira, pero de eso fue que yo me acordé cuando Nelson me dijo que él quería ahorcar a Dios. Y le conté la historia y él solo me está mirando. Yo dije, imagínate, Nelson, que la Biblia dice, seres humanos, que Dios midió tenemos el universo con la el costumbre palmo de su mano. de Esto, mira, guardar así que tú te imaginas el cuello de en Dios. algún lugar seguro lo que consideramos Claro, de valor. Con ese argumento, ni que se quedó mirándome. Qué hombre tan tonto, qué muchacho tan tonto. Pero no atinaba a decir nada, porque es que a mí los ateos me dan risa. En serio, a mí me producen risa los ateos. Y entonces él se quedó así, se fue. 3 meses después, yo voy a predicar una campaña en otro lugar. Y cuando yo estoy al frente, por la puerta, con la Biblia así, ¿quién cree que viene entrando? Nelson, el psicólogo, el ateo, Nelson. Y yo no podía, ya yo quería terminar el mensaje para hablar con él, porque me tenía tan intrigado. Terminé y me bajé y lo busqué. Y Nelson, así, tú no eras el que ibas a ahorcar a Dios. ¿Qué haces con la Biblia en la mano? Y dice, su amor me venció. Hoy soy cristiano. Hoy vivo para Jesús. No hay persona difícil. No hay nadie que pueda resistir el poder de la gracia de Dios. Te puede parecer difícil a ti esa persona. Ora y háblale, que si Dios lo toca, lo pone de rodillas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestra tarea es predicar a toda persona. No los selecciones, predícale a todos. Se van a reír en tu cara algunos de ellos, no te preocupes. Te van a querer ridiculizar, no te preocupes. ¿Cuántas veces me han invitado a la Universidad del Atlántico a responder una pregunta? La pregunta que me han formulado es, ¿quién creó a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Y el salón lleno de ateos. Todos listos a devorarme. Dispuestos a que si cometo un error en una sola palabra, ellos van a hablar. No soy el mejor preparado para esos contextos. Sin embargo, Dios por su gracia ha estado allí. Simplemente
a ellos: no vine a demostrarles que Dios existe, porque eso no hay ser humano que pueda hacerlo. No vine a demostrarles eso, además porque Dios no lo necesita. Dios es como un león enjaulado. Lo único que necesito es abrirle la reja para que se manifieste. No vine a probarles que Dios existe. Vine a probarles que es inteligente creer que existe. Porque a mí lo que más me ofende es que los ateos crean que nosotros tenemos coeficiente intelectual bajo. Los ateos siguen proclamando que el que cree en Dios tiene coeficiente intelectual bajo. En estos días hubo una investigación, no hubo una investigación, publicaron una investigación que se hizo, no sé si en Canadá, en Estados Unidos, cerca, al norte, donde dice que los ateos son gente más preparada. Falsedad de falsedades, como dice Uribe. Nada más falso. Porque si a algo le debe el progreso el mundo, es a gente cristiana que proclamó el nombre del Señor. Si no fuera por un cristiano, todavía tendríamos 12 horas de luz y el resto en oscuridad. Pero Thomas Alva Edison era un hombre de Dios que le creyó a Dios y era un hombre cristiano. El mismo Albert Einstein, cuando le dijeron, un estudiante de física, matemáticas, le dijo: desde que estudio su teoría de la relatividad, pienso que Dios existe. Einstein le dijo: tú ni sabes física ni sabes nada de Dios. La gente que cree es gente brillante porque tiene la mente de Cristo. Yo no me dedico a probar nada porque Dios no necesita que le probemos nada. Pero cuando termino, después de 2 horas de hablar, y todos queriendo interrumpirme, pero no pueden. No pueden porque Dios no los deja. Y no pueden porque los argumentos no lo dejan. Y cuando termino, dicen: estoy confundido. Gloria a Dios, que eso era lo que quería. Porque han oído a tantos profesores de economía política decir que Dios no existe. Profesor de economía política, hablando de teología, hablando de teorías que ellos no han visto, cosas que no han visto. Y se confunden. Y después me dicen: ¿sabes una cosa? Nunca había pensado en las cosas que mencionaste hoy. Y las voy a estudiar y yo voy a orar para que cuando las estudies te encuentres con Dios. Porque Dios puede. Se proclaman ateos, pero Dios puede. Se proclaman agnósticos, pero Dios puede. Se proclaman libres pensadores, pero Dios puede. Dios termina convenciéndolos con su poder, porque llega un momento en la vida de todo ser humano que ni sus doctorados, ni sus títulos, ni sus riquezas los llenan, y cuando llegan a experimentar ese vacío existencial, entonces tienen que saber que hay algo más allá de esta vida, y ese es el Dios de gloria. Hable de Jesús. Dile al que está al lado tuyo: habla de Jesús. Háblale a cualquier persona. En Hechos de los Apóstoles, Dios salva a un eunuco etíope, hombre de color. Dios salva a un semita como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y Dios salva a un centurión romano. Es decir, Dios demostró en el capítulo 8, 9 y 10 de Hechos de los Apóstoles que no hay raza, que no hay pueblo, que no hay condición humana que el Espíritu Santo no pueda tocar. Qué lástima que ya debo terminar. Ya tengo que terminar. Pero déjenme decir solamente, en tercer lugar, que Hechos de los Apóstoles es la historia de la acción del Espíritu Santo. No es la historia de la acción de los hombres.
porque habla primero de Pedro, luego de Pablo. Entonces, cuando no está Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pedro. Y cuando no está Pedro, es el Espíritu Santo a través de Pablo. Es decir, siempre es el mismo Espíritu el que lleva a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que le da osadía a Pedro para predicar el Evangelio, cuando antes había negado a Jesús en presencia de una simple criada. Es el Espíritu Santo el que mantiene la pureza doctrinal de la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu Santo el que diseña la estrategia para alcanzar a los perdidos. En Hechos de los Apóstoles siempre es el Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a afectar a Barranquilla, a Colombia y al mundo, necesitamos volver a la fuente, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Aplaude a Jesús. Que sea el Espíritu Santo ungiendo nuestras vidas para ministrar con poder y autoridad. Que sea el Espíritu Santo el que le permita a esta congregación plantar la bandera del Señor en Valledupar, plantar la bandera del Señor en Miami, plantar la bandera del Señor en España, plantar la bandera del Señor en Turquía, plantar la bandera del Señor lejos de esta tierra. Que un día, cuando se cuente esta historia de esta comunidad, se diga: es una comunidad misionera, heredera de la tradición de salvación, heredera de la tradición apostólica. Es una comunidad misionera que proclamó a Cristo en su ciudad, que afectó a su mundo, que afectó a otros, que oró, que se entregó, que ofrendó para que otros conocieran a Jesús. Es una comunidad que dejó a un lado la espectacularidad de la iglesia contemporánea para volver a la sencillez del evangelio del primer siglo. El amor de Dios y la comunión entre los hermanos, predicando el evangelio a otras criaturas. Una iglesia que siguió proclamando que la persona más importante en ella es Jesucristo, que el reino de Dios debe gobernar las vidas. Una iglesia que con la pasión de Dios, inspirados por el Espíritu, puedan hacer cosas como el pastor Giovanni en Tampa. ¿Han oído del pastor Giovanni del Camino en Tampa? ¿Lo conocen? Ha predicado entre nosotros. Pertenece a esta familia de la fe. Es un odontólogo titulado, aquí era profesor de odontología cuando no conocía a Jesús, de una de las universidades. Su novia era una cristiana, hija de una cristiana. Un día en una reunión, cuando empezábamos, su novia Elena, su esposa hoy, la pastora Elena, me pidió consejo y en medio de la reunión yo la atendí. Y él vino a buscarla ebrio y le dijo: no, es que está hablando con el pastor Iván. Yo: pastor Iván, a ese lo agarro a golpe esta misma noche. Lo tuvieron que agarrar en la calle a Giovanni porque me venía a dar de golpes y creo que me hubiera dado una golpiza. Y yo no aprendí a pelear. Gracias a Dios alguien lo agarró. Pero él dijo: voy. Se libró hoy. Con su mente, él mismo dice, yo puedo decir esto porque él lo dice, embrutecido por el alcohol y el pecado, dijo: voy a ir a una reunión y a ese pastor lo voy a encender a golpes. Así dijo. Y yo no sabía. Yo estaba predicando cuando el salón estaba pequeño ahí.
Y yo feliz porque había venido una nueva persona para que conociera a Jesús y lo que venía era darme una golpiza. No fue aquí, fue en el otro salón, en el pequeño. Y él está sentado. Y cuando estamos predicando, el Espíritu Santo lo tocó. A ese hombre embrutecido por el alcohol y el pecado, el Espíritu Santo lo tocó. Cayó de rodillas, le dio su vida al Señor Jesucristo. Hoy es pastor en Tampa, odontólogo, tiene una clínica. Económicamente no tiene ningún problema, no tendría por qué estar de pastor. Por eso es que traigo su historia a colación. Un día llorando me dijo: Pastor Iván, no necesito sufrir lo que sufre un pastor. No necesito pasar por lo que pasa un pastor. Tengo mi vida arreglada. Tengo clínica de odontología. Si usted conoce cómo funciona la economía norteamericana, usted sabe que los que más ganan en Estados Unidos son las personas que trabajan en salud, que son muy bien pagados. Y él no es un trabajador, él tiene su propia clínica. Dice: yo no tengo por qué estar en él, pero lo único que a mí me llena es predicar a Jesucristo. Lo único que me satisface es dar a conocer a Jesús. Pastor Giovanni está abriendo otra congregación. Tiene una en Tampa que ha tenido todas las dificultades que usted quiera. Ha sufrido, ha llorado y ahora va para otra en Brandon. Y yo le dije: ¿por qué lo haces? Si te trae dolor, ¿por qué lo haces? Es que yo tengo que anunciar a Jesús, porque esa es mi razón de vivir. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cierra tus ojos. La historia se sigue escribiendo. Te puedes colocar de pie, oro un minuto y usted está diciendo: Pastor, ¿por qué no tomaron la ofrenda? Me la voy a llevar. No, lo dejamos de último, porque queríamos que supieras en qué se invierte mucho del dinero que aquí damos, en sostener ministerios. Y para que hoy ofrendes con un propósito. Es más, estamos usando una dinámica distinta hoy. Le estamos pidiendo a los pastores y pastoras que vengan aquí al frente. Hoy los sugieres no van a donde usted está. Hoy usted va a venir donde estén los pastores. Allí hay 3 para recoger las ofrendas, mírenlo. Hay más de 3. Pastor Yuri, te puedes colocar por favor allí. Pastora Armida, te puedes colocar aquí en el centro, por favor. Pastora Uris, te vas colocando hacia allá. Creo que vamos a necesitar a 2 personas más en la sala.